Cuando tenía 8 años, yo tenía un secreto. A esa misma edad, vi por primera vez una cosa que me dio mucho miedo. No lo sabía entonces, pero mi secreto y aquella cosa estaban relacionados. Tampoco sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Era el otoño de 1996 y estábamos en la iglesia. La típica iglesia norteamericana, hecha de madera y pintada de color blanco, con un campanario en lo alto. Por dentro, filas y filas de bancos y un escenario al fondo, con el púlpito del predicador. Había una cruz de madera en la pared detrás, presidida por una enorme bandera de los Estados Unidos. Todo el mundo iba vestido igual. Las mujeres con trenzas y vestidos que llegaban hasta el suelo, los hombres con camisas blancas y vaqueros, todos con la raya del pelo a la derecha. Ahí estaba yo también con la raya a la derecha, sentado en uno de esos bancos, al lado de mi familia y de mi mejor amigo, Brian. El predicador se puso a hablar. Hermanos, no os equivoquéis. Estamos en guerra. Una guerra tanto física como espiritual. Mirad vuestros folletos, por favor. Bajé la vista al folleto que tenía en la mano, el mismo que tenían todos los demás en la iglesia. Era la misma imagen de siempre, un feto con el cráneo atravesado por unas tijeras. Yacía en un charco de sangre. Cada vez que la veía, se me revolvía el estómago. ¡Tss! Tío, mira. Brian tosía, como siempre hacía cuando la estaba liando. Como cuando me hizo guardar su secreto. Porque, en realidad, el secreto no era mío, sino suyo. Y cuando yo le dije que deberíamos contárselo a nuestros padres, me hizo jurar que no lo haría nunca. Porque ya sabes lo que nos pasaría, me dijo, mientras tosía. Y la verdad es que me estremecía la sola idea de pensar en el castigo. Así que me callé. Ahora, efectivamente, estaba dibujando un bocadillo al lado del bebé con las palabras «¡Me muero!», como si fuera un chiste. Él se reía por lo bajo, pero a mí no me hacía gracia. Además, el predicador decía que ocultar cosas a nuestros padres era igual que la mentira, y la mentira es pecado. Y si pecas, sales del paraguas de protección de Dios. Mi madre lloraba. Siempre lloraba cuando veía fotos de bebés muertos. Y mi padre miraba hacia adelante, con la cara severa. Este tema era serio. Volví a prestar atención al predicador. Y en esta guerra, la nuestra, nuestras armas son el voto en las urnas. Recordad esta imagen, grabadla en vuestra mente. Porque mientras Clinton esté en la Casa Blanca, seguirá asesinando a bebés como el pobre que vemos en la foto. Los liberales, los evolucionistas, los ecologistas, los homosexuales, las feministas y todos los otros súbditos del enemigo. Aunque no quisiese, la imagen ya la tenía grabada, tantas veces que la había visto. La teníamos que ver porque estábamos de elecciones y teníamos que votar a un tal Bob Dole. Bob Dole era republicano y no mataba a bebés. El mejor país del mundo y de la historia. Defendámoslo. Jesús vive en nuestros corazones. Representemos su voluntad a través del voto. Votar es nuestro deber, porque somos soldados de Cristo. Porque somos soldados de Cristo. Porque somos, me sumé a su grito, soldados de Cristo. Después del sermón, era el momento de la comunión. Poco sabía yo que esta comunión sería como ninguna otra de mi vida, que vería una cosa tan terrible. Todo el mundo formaba una cola que llegaba hasta el predicador. Después de tomar su comunión, pasaron al escenario para dejar que el Espíritu Santo les entrase en el cuerpo. Algunos hombres, como mi padre, daban pequeños brincos, como en un baile descontrolado, mientras sus mujeres, como mi madre, alzaban los brazos al cielo, alabando a Dios en las lenguas de los ángeles.
Es una lengua que no podemos comprender los seres humanos, pero cuando nos invade el Espíritu Santo, podemos hablarla, y eso a los ángeles les gusta, y a los demonios les asusta. A mí me suena un poco raras y nunca he podido hablarlas. Será porque todavía soy demasiado pequeño. Cuando me tocaba a mí, saqué la lengua, como siempre. El predicador me puso una galleta en la boca, me untó la frente con un aceite muy pegajoso y me dio una bendición. Que Dios te bendiga, hijo, y que te llene de su Espíritu Santo. Justo cuando Brian y yo empezamos a bailar también, es cuando lo vi. Como una niebla semitransparente en el suelo, flotando entre nuestros pies y las piernas, de color verde. Al principio sentía curiosidad. ¿Qué será eso? Miré a mi alrededor para ver si alguien más la veía, si a alguien más le parecía extraño. Pero todo el mundo iba a lo suyo, cantando con los ojos entornados o cerrados directamente. Aparte de Brian, que también parecía fijarse en el suelo. La niebla era fría. Me iba subiendo por las piernas. Y es entonces cuando empecé a preocuparme. Porque no podía moverlas. Como si estuviesen atadas. Mis pies llenos de plomo. La gente seguía saltando a mi alrededor. Nadie veía lo que estaba pasando. Le miré a Brian y me devolvió la misma cara de preocupación. También estaba paralizado, como yo. Bajé la vista y vi que la niebla me había subido hasta la cintura. Y tenía olor. Bueno, más bien un hedor. A rancio. A fruta podrida. Y la niebla seguía subiendo, ya todo alrededor de mi pecho. Como una malla helada. Y en ese momento, mi preocupación pasó a ser miedo. Para mi horror, me di cuenta de que, aparte de no poder mover ni el torso ni los brazos, me costaba respirar. Giré la cabeza con dificultad y vi que todos los demás también estaban envueltos en esta niebla. Pero estaban bailando, saltando y cantando. Ajenos. No les afectaba. ¿Pero es que no la veían? Y entonces, justo cuando estaba a punto de entrarme por la boca, caí. ¿Por qué será que los únicos afectados somos Brian y yo? Porque es un castigo de Dios, por nuestro secreto. O peor, es un ataque del enemigo. Como habíamos salido de la protección de Dios, el demonio podía tocarnos. Brian me miraba con cara de pánico. Estaba paralizado, y la niebla ya iba por nuestro cuello. Empecé a aguantar la respiración. Sabía que, si me entraba por la boca, moriría. Cuando, de repente, la niebla desapareció. De un segundo para otro. Como si la sustancia verde nunca hubiera existido. La gente ya pasaba al siguiente paso del ritual, cayéndose uno tras otro al suelo, rendidos, después de la sesión con el Espíritu Santo. Todavía aturdido, me di cuenta de que ya podía respirar. Exhalé todo el aire que tenía dentro en un largo suspiro y también me dejé caer al suelo. Tumbados en el escenario, Brian y yo compartimos otra mirada, nerviosa. ¿Qué había sido eso? Quiero explicarte lo que vi aquel día, porque es el comienzo de una historia. Una historia de guerras tanto reales como imaginadas, de fortunas corrompidas, de sexo con personas indefensas, de una pequeña iglesia en el campo y también de suntuosos despachos en Washington. Una historia que es la mía, la historia de los fundamentalistas. Yo soy Samuel, escritor y activista político, y estás escuchando Fundamental. Quiero explicártelo, pero es que no puedo así como así. Para entender un mundo donde se les enseñan imágenes de bebés en charcos de sangre a los niños, hay que entender los orígenes. Yo he investigado estos orígenes y voy a compartir contigo lo que he descubierto. Porque también son los orígenes de la niebla que vi aquel día.
una niebla que impregna la estructura de poder en los Estados Unidos, desde sus iglesias hasta la mismísima Casa Blanca. Vamos a Tennessee, en julio del año 1925. El juez Ralston alzó su mazo, a punto de golpear el atril y leer el veredicto. Millones de ojos seguían el juicio. Algunos en persona, masas de gente que había venido al pueblo. Y el resto del país, a través de la prensa. Las hordas de periodistas diseminaban las imágenes a cada rincón de los Estados Unidos, desde los periódicos de toda la vida hasta las cámaras que grababan un filme para proyectarlo en Chicago, a miles de kilómetros de distancia. La primera retransmisión mediática de la historia. De todos los ojos, había dos que se fijaban en él con una intensidad especial. Mientras escuchaba, el dueño de estos ojos reposaba la mano encima de su portentosa barriga. El juez Ralston había decidido desalojar la sala de su tribunal y celebrar la audiencia en el césped delante del edificio. Por el calor, todos los hombres tenían los sombreros de paja manchados de sudor, y también porque la gente ya no cabía dentro. Familias enteras, los niños agarrados a sus monos de peluche, recién comprados como recuerdo del circo. ¡Puah! Circo. Porque eso es lo que era. Todo este tinglado era culpa del profesor Scopes. Había enseñado la teoría del darwinese en su aula adrede, solo para agitar las cosas, y que el caso llegase a los tribunales. Enseñarles a los críos que el hombre viene del mono. ¡Qué cosas, por Dios! Más Biblia y menos sandeces, por favor. Ahora, después de 11 días de deliberaciones, se llevaría su merecido. El juez Ralston bajó el mazo para dar el golpe. Culpable, condenado a una multa de $100. Aquellos ojos que le miraban ardieron. El hombre se tocó otra vez el ombligo, saboreando el gusto a manzana regurgitada que le trajo el eructo. Habían ganado, sí, pero por muy poco. Y eso a él no le gustaba. El juicio de Scopes contra el estado de Tennessee se calificaría más adelante como uno de los 10 casos más mediáticos del siglo XX. De hecho, tan importante fue el juicio que se llevaría a la gran pantalla 30 años más tarde, en la película La herencia del viento, protagonizada por la estrella Gene Kelly. En 1925, el planeta vivió un momento fascinante y a la vez caótico. La Primera Guerra Mundial había redibujado las fronteras y las potencias políticas. El avión y el ferrocarril habían revolucionado el transporte, y la penicilina era solo uno de los muchos progresos científicos que cambiarían la humanidad para siempre. En este mundo cambiante, también había revuelo religioso, y el juicio de Scopes representó el momento más crítico en la batalla entre las dos principales facciones cristianas del país, los modernistas y los fundamentalistas. Por un lado, los modernistas defendían una interpretación más liberal, más tolerante de la Biblia. Decían que era hora de actualizar sus creencias para estar en línea con los nuevos avances, reconociendo, entre otros, la factibilidad de la teoría de la evolución. No querían ser los últimos rezagados en darse cuenta de que el Sol no giraba en torno a la Tierra. Por otro, los fundamentalistas abogaban por una lectura de la Biblia estrictamente literal. Rechazaban la teoría de la evolución, así como los incipientes reclamos de las sufragistas por el derecho al voto y un papel más relevante en la sociedad. Para ellos, la Tierra siempre sería el centro del universo, y lucharían porque siguiese así. Uno de los fundamentalistas más conocidos y más influyentes del siglo era Bob Jones. Con una voz estridente, una suave cara redonda y un flequillo ondulado que le tapaba parte de la frente, Jones nació en 1883 en el estado de Alabama.
El penúltimo hijo de padres extranjeros en una familia de 12 hijos, sus estudios fueron muy limitados y su padre le puso a trabajar en la venta ambulante de verduras. Pero Bob muy pronto dejaría de vender zanahorias, porque, como yo, Bob tenía un secreto que le crecía por dentro. Pero a diferencia de mí, a Bob le gustaba su secreto. Le daba poder. Así que le dijo a su padre que quería ser predicador, y éste le dio su bendición. Y es que el poder de Bob Jones era un auténtico don de la palabra. La gente le escuchaba, le obedecía. Jones sabía que el don venía de dentro, de aquella burbuja que crecía en él, que solo él podía notar. Cuando se ponía la mano en el vientre y tenía que disimular los pequeños eructos que le salían. Empezó actuando delante de los invitados de sus padres, interpretando pasajes de la Biblia y de la literatura. A la edad de 12 años, organizó un evento para la conversión de la gente al cristianismo. Se convirtieron 60 personas. El año siguiente, con tan solo 13 años, montó una estructura improvisada con ramas y estableció su propia iglesia, con una congregación de 54 fieles. Junto con esa cosa en la barriga, su poder como orador crecía. Un día, cuando daba un discurso encima de una tarima delante de una droguería, un hombre se fijó en él y decidió ofrecerle un trabajo. Y con eso, Bob Jones dejó definitivamente el hogar familiar y se lanzó al mundo. Dr. Hamid era misionero metodista y presidente del seminario Malalieu. Jones aceptó su oferta de trabajar como empleado de hogar para paliar los gastos de su pensión y pagar sus estudios. Consiguió terminar una primera carrera y se matriculó para continuar con estudios superiores, pero logró tanto reconocimiento como predicador que acabó abandonándolos a los pocos años. Para los años 20 ya era uno de los predicadores más conocidos de los Estados Unidos, ocupando portadas y titulares de los periódicos más importantes del país. Con 40 años, Jones había predicado a unas 15 millones de personas en eventos presenciales, con decenas de miles de conversiones. Jones tenía duras palabras en contra de la evolución, la bebida y el baile, y quería que llegasen al público más amplio posible. Por eso, Jones fue uno de los primeros predicadores en usar la radio para diseminar sus sermones. En el año 1927, el mismo año en el que se lanzó la red de Radio Nacional, Jones empezó a emitir su propio programa. Llegaba desde Nueva York hasta Alabama, alcanzando a millones de potenciales oyentes, con un tono cercano y campechano. Llegó a emitir, en total, más de 10.000 programas, los comienzos de un imperio mediático. Es en este momento que se celebró el juicio de Scopes, y Jones estaba indignado. Cuando vio el juicio, la mano en la barriga, le ardieron los ojos porque un disparate así nunca hubiera tenido que llegar a los tribunales. El mero hecho de haberse celebrado el juicio significaba que el país había perdido al norte. No en vano, veía en el seno de su propia iglesia cómo los hijos de sus fieles iban a la universidad para luego rechazar la fe de sus padres. Y fue entonces que empezó a formarse una idea en su cabeza. Quería hablarla con su esposa. Un día, de viaje en coche en el estado de Florida, se pararon a comprar unos sándwiches en una cafetería de carretera. Había poca gente, un par de familias con sus hijos. Mientras hablaba, Jones veía por el ventanal como un chico negro, con una chaqueta roja chillona, se acercaba al local. Muy llamativa la chaqueta, la verdad. Jones le habló a su mujer. Mary, estoy preocupado. ¿Sabes lo que me dijo un amigo mío en la conferencia en Indiana la semana pasada? Si los colegios y las universidades no dejan de enseñar la evolución como un hecho, nos vamos a convertir en un país de ateos. Y tiene razón. Las universidades les roban su fe.
Su mujer le contestó. Por eso es tan importante tu trabajo, Bob. John suspiró. Ya, pero no es suficiente. Oye, ¿qué hace ese negro? Los dos giraron la cabeza para ver que el chico negro de fuera se estaba acercando mucho a la entrada principal. ¿Pero qué? Tras un momento de tensión, los dos suspiraron al ver que el negro se desviaba con su chaqueta roja para ir hacia la entrada trasera, donde le correspondía. John se rió. Te juro que pensaba que iba a entrar por la puerta de los blancos. ¡Qué cosas! Jones volvió a mirar a su mujer. ¿Sabes qué? He pensado que lo que hace falta es una buena universidad ortodoxa. Y esta universidad la voy a fundar yo mismo. La mujer se quedó atónita. Robert, ¿estás loco? Jones no le contestó. Solo se frotó suavemente la barriga con una sonrisa. Sentía como la burbuja estaba cada vez más hinchada. Loco o no, enseguida fundó su institución, ubicada primero en Florida. La construcción empezó en 1926 y la universidad abrió sus puertas menos de un año más tarde, con 88 alumnos matriculados. Pero con un huracán devastador en la zona y la Gran Depresión que azotaba todo el país, la universidad pasó penurias. Jones tuvo que mantener su proyecto a flote con una dotación de sus ahorros personales, y los alumnos a menudo tenían que ser creativos para pagar sus matrículas. Mira, mi padre tiene unas patatas en su huerta. No tenemos dólares, pero tenemos unas cebollas buenísimas. Señor Jones, ¿le interesaría un cerdo? En 1933, la universidad se mudó a Tennessee, con un nuevo programa artístico y atlético. La Segunda Guerra Mundial fue una bendición para Jones, pues con la subvención para los estudios de los veteranos de guerra, su alumnado se duplicó. El futuro de su universidad ya parecía más alentador. En 1946, decidieron mudar de sede de nuevo, esta vez a Carolina del Sur, donde todavía se encuentra hoy día Bob Jones University, o la Universidad de Bob Jones. Con miles de alumnos, el campus ya tenía 18 edificios, un museo de arte religioso y una estación de radio. Pero lo más novedoso, también había un estudio de producción para cine cristiano, el colofón de su imperio. En este punto, es importante señalar que, además de ser un orador brillante, empresario talentoso y un creyente en la literalidad de la Biblia, Bob Jones también era racista. Aparte de aceptar donaciones del mismísimo Ku Klux Klan para financiar sus misiones evangélicas, Jones se codeaba con algunos de sus más famosos miembros, como Bibb Graves. Graves, que abiertamente reconocía llevar la capucha blanca, era gobernador del estado de Alabama. Jones le había apoyado durante su carrera electoral y acabó nombrándole miembro de la junta de su universidad. Sobra decir que, cuando la universidad abrió sus puertas, a los alumnos negros se les prohibía la entrada. El mundo de los años 60 era exactamente el mundo que Jones temía. Los hippies con su pelo largo en contra de la guerra de Vietnam. La edición masiva de libros indecentes y pornográficos, tras el juicio del beatnik Allen Ginsberg y su obra Aullido. Homosexuales y feministas, manifestándose abiertamente en las calles. Y para colmo, personas que buscaban integrar a las razas. Personas como Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en el autobús. O un cierto joven cuya voz se haría famosa con un discurso. I have a dream that one day this nation will rise up. Un día, John se sentó en la barra de una cafetería para pedirse un café. Justo cuando se lo llevaba a la boca para tomar un sorbo, se le cayó de las manos. Hacía 30 años que no había visto aquella chaqueta roja. No me lo puedo creer, dijo el hombre. Parecía el mismo hombre negro que vio aquel día con su mujer en otra cafetería, el día que decidió fundar su universidad. El negro que parecía que iba a entrar por la puerta principal, la puerta reservada a los blancos.
El tema es que este hombre negro estaba con él, sentado a su lado, dentro de la cafetería. Y no estaba solo, sino con todo un grupo de negros. Jones se frotó los ojos con la mano. ¿Era real lo que estaba viendo? Sí, era real. Las sit-in, o las sentadas, eran una forma habitual de manifestación de la comunidad afroamericana. En el pueblo justo al lado de su universidad, los negros habían entrado en grupos en los restaurantes que, hasta la fecha, habían sido territorio exclusivamente de los blancos, reclamando su derecho a ocupar el mismo espacio. Si los negros también eran hijos de Dios, pero vamos, cada uno en su sitio. Jones miró la pandilla de afroamericanos de reojo. ¡Válgame Dios!, susurró el hombre. Cuando el presidente Eisenhower firmó la Ley de los Derechos Civiles en mayo de 1960, Bob Jones no se podía contener. Se tuvo que pronunciar al respecto. Existe hoy un esfuerzo por agitar el orden establecido. Escúchenme ustedes, los blancos y los negros. No se puede ignorar el plan de Dios ni su orden establecido sin tener problemas. Dios nunca quiso tener una sola raza. No fue su propósito. Cuando se mezclan las razas, hay problemas. Y el problema que tenemos hoy día es una agitación satánica que ataca al orden establecido de Dios. Si están en contra de la segregación y la separación de las razas, entonces están en contra del Dios Todopoderoso. Porque Dios es el autor de la segregación. De este famoso discurso se quedó una transcripción que serviría de guía para la política racial de la institución durante décadas. Y menos mal que quedó por escrito, porque a partir de este momento, Bob Jones empezó a confundirse cada vez más. Endurecimiento de las arterias, decían los médicos. Pero Jones sabía que, en realidad, había llegado el momento de liberar la burbuja. En su cama, al hacer presión en el vientre, notaba un dolor dulce, como cuando uno quita una costra. Su hijo estaba a su lado. Estaba cansado y había cumplido con su misión. Millones de personas habían escuchado sus sermones y miles de alumnos habían pasado por las puertas de su universidad fundamentalista. Bob Jones había conseguido construir un imperio. Era el momento de pasar el testigo. Seguía presionando mientras le hablaba a su hijo. «Hijo, acércate. Más, más. Inclínate sobre mí». Empujó de nuevo. Y entonces estalló. Lo sintió por dentro, una explosión caliente que rezumaba todo el contenido de aquella burbuja en el estómago. Le recorría todo el sistema al revés, subiéndole al esófago hasta llegarle a la boca. Siguió hablando. «Cerca de mi cara. Esto es tu herencia. Ha crecido dentro de mí. ¿Sabes qué es?» «No, pero lo huelo ya, padre. Huele como a manzana». Jones le dio una explicación. «Te dará la razón siempre, y los demás te escucharán. No te cuestionarán. Siémbralo por el mundo, hijo. Ese es tu cometido». Y Jones abrió la boca, dejándole paso libre a toda la sustancia que buscaba salir de sus labios. Era una niebla de color verde. Y el hijo inspiró. Se formó una corriente entre la boca de ambos, la niebla fluyendo en un chorro de la boca del padre a la del hijo, hasta que ya no le quedaba nada a Bob Jones padre. Agotado por el esfuerzo, se retumbó en la cama. Bob Jones era una figura venerada en la iglesia a la que iba yo de pequeño. Se estudiaba su vida, se leían sus libros, y se le veía como un cristiano ejemplar. Por supuesto, cuando yo era niño en los años 90, no se hablaba de su flagrante racismo. Yo mismo lo desconocía, hasta que me puse a investigar años más tarde.
De haberle preguntado a la congregación de mi iglesia si era racista, la duda hubiera ofendido. ¿Yo? ¿Racista? ¿Cómo? Pero lo cierto es que, aparte de llevar todos las mismas trenzas y la raya del pelo a la derecha, también compartíamos, todos y cada uno, otro rasgo. El mismo color de piel. Blanco. ¿Cómo es que en un país donde casi el 40% de la población no es blanca, que solo hubiera blancos en mi iglesia? Cuesta pensar que los cimientos puestos por hombres como Jones no tuvieran nada que ver. Bob Jones había conseguido aglutinar a la comunidad fundamentalista en términos religiosos y culturales, con un enfoque en temas como la raza y la evolución, un grupo que hoy día repite sin cesar que Jesús vive en su corazón. Esto es muy conveniente. ¿Cómo te puedes equivocar si el mismo Dios vive en tu cuerpo, si te ha elegido a ti? Pero en aquel entonces todavía no era un grupo político. Todo eso cambió con la agitación de los años 70. En el siguiente capítulo vas a conocer a nuevos personajes, los siguientes portadores de la niebla. Hombres que hicieron de los fundamentalistas un ejército de votantes, creando un poder que llegaría hasta las más altas esferas de Washington. Todo con repercusiones internacionales. Señorías, que Saddam Hussein tiene armas de Por destrucción sorpresa, masiva. contra todo pronóstico, Donald Trump se alza con la presidencia de los Estados Unidos, protagonizado por rodeado hordas de polémica trumpistas y que ha dejado 4 muertos y profundas heridas políticas. Que nos siguen afectando hoy día. Los casos de COVID por las nuevas variantes de Omicron. En esta segunda fase de la ofensiva lo ha verbalizado claramente uno de sus generales. Porque la niebla no ha desaparecido. Se ha vuelto más fuerte. ¿Qué tiene que ver mi secreto con todo esto? Sigue escuchando para descubrirlo. Tío, ¿qué ha sido eso? Brian me contestó. ¿El qué? Eso, lo verde, ya sabes. ¿De qué hablas? Yo no he visto nada. ¿Por qué me mentiría? Yo sabía que Brian también lo había visto. Tenía la misma cara de pánico que tenía yo. Allí, tumbado en el suelo al lado de mi amigo, miré hacia la gran cruz de madera en la pared y la enorme bandera americana detrás. Todavía me temblaban las piernas y la verdad es que estaba aterrado. Sabía que no quería volverme a encontrar con aquella niebla jamás, pero es que este secreto era tan terrible que me daba miedo contárselo a mis padres. Además, no era mi secreto. El secreto era de Brian. Él solo lo había compartido conmigo. No, la niebla había venido por mi culpa, y era mi deber proteger a la familia de ella. Tendría que encontrar la manera de hacerlo sin traicionarle a Brian. Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.